cortes eléctricos, entre otras cosas. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema directamente con una ciudadana de origen palestino que vive en nuestro país, y vamos a estar también presentándoles algunos de los materiales que hemos recopilado hasta el momento. También, por supuesto, es noticia todo lo que se ha venido generando a partir de la reunión entre el BRICS y la CELAC, el cuarteto de la CELAC y China más Brasil, reunidos para definir una agenda común que, entre otras cosas, tiene que ver con las reservas alimentarias. Es importante que a esta altura del milenio ya al fin los miembros de estos mecanismos de integración regional ya están pensando en el futuro alimentario, una de las principales causas de guerras que se avisoran para el futuro. Nosotros con estas informaciones vamos a revisar primero lo más destacado aquí en la mesa informativa, presentándoles no solamente la agenda del presidente Maduro en el BRICS, sino las actividades que se han venido realizando en las últimas horas de política nacional. Así que de inmediato comenzamos con la mesa informativa, donde tenemos todo lo que usted merece saber. De inmediato nos establecemos un contacto con nuestro compañero Michel Caballero, ya está en vivo desde Nueva Esparta, específicamente en la cumbre de Precop, listos para darnos detalles sobre esta actividad que se ha venido realizando durante esta semana. Adelante, Michel, estás al aire. Gracias, Michel. También vamos a estar muy pendientes de las actividades que se realicen en la COP, propiamente dicha, cuando se reúnan en Perú. Seguramente vas a estar tú delegado por el Canal 8 para cubrir este tipo de actividades. Pero quien está en estos momentos como corresponsal nuestro en Brasil es Jesús Manzanares. Vamos a hacer un contacto directo contigo, Jesús, para que nos cuentes cómo ha sido la evolución de estas segundas reuniones que se han establecido, esta vez entre los BRICS y el cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Cómo se desarrolló? Jesús Manzanares, adelante y estás en vivo. Cumbre BRICS 2014. Bueno, valiosísimo el trabajo que se está realizando en estos momentos, no solamente en la cobertura periodística, sino también en este desarrollo de las actividades para lograr un mundo distinto, un mundo pluripolar que lo soñó el comandante Hugo Chávez y que lo está haciendo realidad toda Sudamérica, acompañada de potencias emergentes como Brasil, India, Rusia y, por supuesto, Sudáfrica. Nosotros vamos de inmediato a empezar a hablar sobre el tema de Gaza y de Palestina. Genocidio en Gaza. Y para eso tenemos ya aquí en la mesa informativa a Susana Khalil. Bienvenida, Susana, encantada de tenerte acá. Ustedes, si no lo saben, amigos, Susana es de origen palestino, su familia es justamente de allá y en estos momentos está, bueno, obviamente muy preocupada por toda la situación de sus hermanos y hermanas. ¿Cómo observas la situación? Pero yo quería, primero que nada, que desde tu punto de vista nos dieras un breve repaso histórico de la situación, porque algunos pretenden hacer ver, como siempre, que esto es un tema histórico, más que histórico religioso, que se remonta, según algunos, a muchos años atrás. Quería que realmente dieras tu opinión y tu visión sobre ese tema. Sí, primero gracias al Canal 8. Antes de comenzar a hablar de este trágico episodio, de esta masacre, de esta matanza, que esto no es una guerra, esto es una masacre que tiene fines de genocidas, ¿ah? Y estamos claros que y las raíces de este conflicto nace a raíz de la declaración de la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948 se impone, se fabrica un régimen colonial llamado Israel en la Palestina histórica y se crea sobre las bases del genocidio y la matanza contra el pueblo originario. Esto no es un conflicto de religiones, ¿ah? Aquí la gente no está peleando por religión, aquí la gente está peleando un pueblo originario contra un yugo colonial. Erika, estamos en el siglo XXI y todavía estamos hablando de colonialismo. Pensamos que el colonialismo es un anacronismo ya
valga la redundancia, de tiempos pasados. Ese anacronismo aún existe en nuestro tiempo presente y se llama Israel. Ese Israel que se fabricó el 14 de mayo de 1948 en la Palestina histórica, en las tierras árabes, exactamente en la Palestina histórica, sobre las bases de la matanza, sobre las bases de una concepción colonial, sobre las bases de una concepción racista, negacionista, supremacista y sobre una metodología de matanzas. Mis padres son sobrevivientes de Al-Nakba, es el término que se utilizó, es la catástrofe, la tragedia, el horror y el terror que vivió el pueblo palestino y que desde 1948 ese pueblo sigue viviendo ese mismo horror, ese pueblo árabe, palestino, semita, que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad y que abraza hoy la modernidad como parte de la continuidad en la luz de la humanidad, corre el riesgo de desaparecer frente a esa política colonial de limpieza étnica y genocida, pero que insistimos, somos rebeldes en esto porque hay mucha intención de siempre hablar de los episodios, de hablar, de ver el mundo árabe como algo exótico, algo abstracto, algo muy complicado, algo de allá, pero que realmente sigue siendo un problema político de sectores de dominación. No podemos aceptar siglo XXI y hablar de imperialismo. Eso es una atrofia, la humanidad aún se encuentra atrapada en esa atrofia. ¿Cuántos millones de personas había en Palestina en 1948 cuando se impone el Estado de Israel en su territorio y cuántas personas están más o menos contabilizadas en la tierra? Mira, cuando se crea el Estado colonial de Israel, se crea en una parte, no en toda Palestina, porque el movimiento sionista, porque ese Estado de Israel que nace el 14 de mayo de 1948, y atención, Erika, es un Israel que no guarda ninguna relación con el antiguo pueblo de Israel, el antiguo pueblo y hermoso pueblo semita de Israel. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ambos? No, la diferencia es que el pueblo israelita es un pueblo antiguo que pertenece a las tierras semitas o a las tierras de la civilización semita, pero que hoy es el mundo árabe, el mundo del Levante, y el Israel que se fabrica en 1948 no es más que nace en Europa a través de un movimiento colonial que se llamó el sionismo y que la gran mayoría no son semitas, son el 80%, por ejemplo, de la población judía mundial es de origen askenazi. Askenazi quiere decir el judío europeo, por lo tanto el judío de origen indoeuropeo o ario. El Israel que se fabricó en 1948 es un Israel que no guarda, insistimos, ninguna relación con el antiguo pueblo de Israel, porque ellos hablaron de que se trata del retorno a la tierra ancestral. Ellos nunca eran de allí. No, ellos son judíos, ellos sí son judíos, pero no quiere decir que necesariamente sean semitas. Es que no todos los musulmanes son árabes y no todos los cristianos son árabes. El monoteísmo judío, cristiano, musulmán es una herencia del mundo árabe. Te pregunto, fíjate, este gráfico que estamos mostrando aquí en nuestras pantallas, lo puedes observar allá. Es parte de lo que ha sido la involución del territorio palestino en sus tierras originarias, que me dices, durante muchísimos años vivieron perfectamente en cohabitación. Ahora, lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que, sobre todo después del Holocausto, se ha pretendido hacer ver que el que denuncie todo tema de agresión contra el pueblo palestino es acusado de antisemita. Explícanos entonces cómo es que ambos pueblos son considerados semitas, tanto los que vivían digamos, los palestinos musulmanes como los judíos de la zona. Sí, cuando se habla de la tragedia del pueblo palestino y cuando se condena el racismo sionista, automáticamente hay un chantaje de condenar a las personas de antijudío. No, tú en el fondo no eres antisionista, sino que eres antijudío. Yo quisiera decir, los árabes no pueden ser ni antimusulmanes, ni anticristianos, ni antijudíos, porque forma parte, ese monoteísmo judío-cristiano-musulmán forma parte del legado y de la historia, del imaginario, de la belleza y de todo el acervo del pueblo, de la universalidad árabe. Ahora, eso forma parte de un método represivo, eso forma parte de un método de chantaje, pero también de silenciar para que la gente, y es totalmente represivo, es totalmente antidemocrático, no es muy represivo, es silenciar a la gente y no debemos tenerle miedo a ese silencio. Y además nos parece horrendo porque reproducir un holocausto, reproducir una matanza, yo creo que es traicionar la memoria del holocausto. Yo creo que los judíos sionistas han
traicionado la memoria del Holocausto, se han convertido en una necrofilia realmente. Esto es una obscenidad que lo que ha hecho hoy la comunidad judía sionista sobre todo, que no todos los judíos son sionistas. Yo quisiera decir, en nuestra asociación venezolana existen 2 mujeres venezolanas que son judías y forman parte de nuestra asociación. Existen evangélicos y existen yupas también en nuestra asociación de socorro al pueblo palestino Canaán, y eso forma parte de esa multiculturalidad y esa inquietud de nuestra Venezuela de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre los sionistas que se establecieron en 1947 en Palestina y los que están en estos momentos gobernando, como por ejemplo el primer ministro israelí? Es que en 1947 es cuando se aprueba en las Naciones Unidas, y en el 1948 se impone ese Estado. Correcto. Y crece esa población israelí, que no es lo mismo que la israelita. Pero la gran mayoría de esa población israelí es sionista, ¿no? Esa no veo, y creo que siga esa élite. ¿Siguen siendo los mismos? Sí, sigue. Yo creo que la gran mayoría todavía, lamentablemente todavía, la gran mayoría de la población israelí sigue obedeciendo a esa élite. ¿Y por qué votan por ellos? Porque creen en ellos, porque también están adoctrinados. Ellos los adoctrinan en una educación. Mira, los árabes son unas bestias, los árabes son terroristas, la razón de ser de los árabes es asesinar, por ejemplo, a los judíos. Es por eso que los soldados, pero eso también ha tenido una retribución muy negativa, por eso que los soldados también les huyen a un niño, no son capaces de atacar vía terrestre. Eso también le ha generado también complicaciones. Es una sociedad neurótica. Permíteme, Susana, hoy en día se ha anunciado una invasión terrestre a Gaza. Sí. Se habla de 40.000 soldados israelíes, los riesgos que puede correr la población civil ante lo que evidentemente es una escalada de la violencia en la zona. Mira, esto es un horror, y esto es un atentado, esto es inhumano, esto es cruel, esto es... y lo peor de todo esto es que el régimen colonial de Israel va a seguir cometiendo todas las atrocidades y las barbaries que comete, porque tiene el apoyo de la comunidad internacional. Y estamos ante una comunidad internacional totalmente déspota. Estamos ante un orden internacional patán, estamos ante un orden internacional de tiranía. No hay una democracia que permita realmente que se condene con hechos este horror, esta obscenidad que atenta a cualquier ser humano. ¿Cómo observas las declaraciones que se dieron desde el BRICS? Excelente, sí, yo creo que es un punto, es una esperanza. Es una esperanza, y justamente es la importancia de un mundo multipolar, porque allí estaríamos rompiendo con ese orden internacional que es tiránico, que es déspota, que está de espaldas a los derechos humanos, que está de espaldas a la ecología, que está de espaldas a la calidad de vida, que está de espaldas a todo lo que es la esperanza humana, ¿no? La paz humana. Me decías que tienes una fundación en la cual están tratando de contribuir con las personas que sufren todas estas agresiones permanentes por parte del gobierno de Israel. Sí. Pero antes de hablar sobre este tema, yo quería hablarte sobre la resistencia palestina. Claro. Se pretende hacer ver como que hay igualdad de condiciones entre Israel y Palestina, siendo que una de las naciones ni siquiera tiene ejército. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la resistencia, para luego hablar entonces del otro tema? Sí, mira, el pueblo palestino es un pueblo que lucha por su derecho a ser lo que son, un pueblo. Ante todo un pueblo, y entiéndase que Palestina es un pueblo árabe, y entiéndase que el mundo árabe es todo un mosaico, una diversidad de una diversidad milenaria y muy ancestral, que no es algo nuevo esta diversidad. Ahora, es un pueblo que también se siente identificado que la lucha y poner fin a ese régimen sionista, porque también es un atentado contra la humanidad. El pueblo palestino lucha, no tiene ejército, no tiene armada, no tiene tanques, no tiene aviones, no tiene nada. Sin embargo, está viviendo un ataque contra la cuarta ejército del mundo, que es el Estado colonial de Israel, que estamos hablando del sistema de inteligencia más importante del mundo, estamos hablando de los más grandes traficantes de armas del mundo, como lo es el movimiento sionista internacional. Estamos hablando de un régimen colonial que hoy por hoy se cree que posee cerca de 500 bombas atómicas. ¿Me entiendes? Con el apoyo de Estados Unidos. Nosotros queríamos colocar pero a continuación... también con el apoyo de las dictaduras como Arabia Saudita, Qatar,
¿Cómo es también. que los pueblos musulmanes entonces no, están tan no hay divididos que pueblos no logran? musulmanes. Yo realmente no conozco. ¿Son los gobiernos? Los gobiernos o los sistemas en dado caso. Ahora, habría que también, dentro de esa matanza del pueblo palestino, hay cómplices dentro de nuestra familia árabe. Sobre todo hay que condenar a la dictadura, esa dictadura cruel y nefasta como es la dictadura saudita, ¿no? Son también, amigos de los gringos, ¿no? aliados están allí justamente, y una dictadura represiva. Susana, en horas de la mañana CNN estaba informando que la tregua en Palestina había sido violada por Hamas. Durante horas estuvieron repitiendo esta información. La idea, podría pensar uno, es que la opinión pública estuviera justificando entonces los bombardeos y los ataques de una reacción supuesta ante esto. Coincidentemente, pocas horas después nos enteramos indignados que las fuerzas terrestres israelíes habían invadido la franja de Gaza. Vamos a ver a continuación el siguiente material, te invito. Bueno, esta tregua anunciada por Israel y Hamas duró muy poco, 3 horas de un total de 5, una breve tregua en el conflicto entre Israel y las milicias palestinas en Gaza. El objetivo era permitir el abastecimiento de ayuda humanitaria, así que solo duró 2 horas esa tregua. Sentíamos que iba a haber un respiro, fue un respiro muy corto, solamente de 2 horas. Tenemos entendido que en los últimos minutos ha habido lanzamiento de cohetes desde Hamas. Cuéntanos cuál es la situación. Hola Glenda, buenos días. Sabemos de 3 bombas de mortero que fueron lanzados desde Gaza contra el interior de Israel, contra las aldeas agrícolas contiguas. Por ahora, los israelíes de su parte mantienen la tregua en vigor. Fue una tregua solicitada por las Naciones Unidas precisamente para que pueda la población hacerse con productos básicos, con medicinas, también llevar a los heridos graves a mejores lugares para recibir tratamiento. Bueno, ahí está. Esos son los materiales que está permanentemente difundiendo CNN. Erika, yo creo que los medios masivos deben ser dirigidos por las masas. Yo creo que hay que crear la poshistoria de los medios de comunicación. Eso es virtualmente imposible en la actualidad. Yo creo que habría que parirlo. Yo creo que en la corteza humana todo es posible y no debemos. Me refiero por lo menos en Estados Unidos y su aparataje internacional. Debemos luchar, porque también yo tengo mucha fe en ese pueblo. Es un pueblo que se levantó contra la propia guerra de Vietnam. Cuando descubrió la realidad que le ocultaban los medios de comunicación, ¿no? Los pueblos, nuestras luchas no son contra los pueblos, sino contra las élites, contra los gobiernos. Esos déspotas, esas tiranías, ¿no? Y mientras ahora yo creo que los medios y esos monopolios se han convertido en una santa inquisición, pero que yo creo que hay que tomar los medios masivos, hay que democratizar los medios masivos, porque ellos pertenecen a élites y a intereses, entonces no van a informar, van a desinformar. Yo también misma he sido víctima de eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Canadá y vi lo del puente Yaguno, que estaban disparando y manejaban, la narrativa era falsa. Yo me tiré al piso a llorar y a maldecir a los chavistas. Claro. Y fue cuando vine a Venezuela fue que descubrí la verdad. Claro. ¿Ves? Bueno, fíjate que nosotros hemos venido haciendo hincapié en que una de las brigadistas internacionales venezolanas, está una venezolana, quiero repetirlo para que lo sepa todo el pueblo de Venezuela, una mujer venezolana, brigadista internacional, está en estos momentos en Gaza sirviendo de escudo humano internacional junto con otros compañeros internacionalistas para evitar que bombardearan un hospital. Y aún así, después del llamado supuesto cese al fuego, resulta que Israel bombardeó 3 veces el hospital de Al-Wafa, al menos así lo dicen quienes están en la entidad, aparentemente según las informaciones que hemos podido obtener. Vamos a recordar la participación de Valeria Cortés, esta venezolana que estuvo en nuestro programa el pasado lunes 14 de julio. Con respecto a lo que me comentabas antes de la invasión por tierra, nosotros estamos ahorita aquí a menos de 1000 metros de los territorios ocupados en el hospital del Wafa, que fue atacado. Yo te envié las fotos, no sé si lo han visto, fue atacado por misiles de drones y amenazaron, esto es increíble, luego de dispararle y dañar el 4º piso donde había pacientes. Este es un hospital que atiende casos graves, rehabilitaciones de personas que están en coma. Amenazaron con bombardearlo luego con un F-16. Entonces varios activistas vinimos a resguardarlo,
para hacer lo posible, al menos por resguardarlo, porque Israel, cobarde e hipócrita como es. Bueno, la información del ataque entonces, así como ella lo decía, se había amenazado con F-16 a este hospital. Después entonces se dio a conocer a través de las redes sociales al principio de esta tarde que más o menos serían cerca de las 9 de la noche en Gaza, que justamente en efecto se produjeron los bombardeos. Fueron algunos de los llamados de auxilio los que vamos a presentar a continuación. Lo último, por cierto, que supimos de ella es que está bien y su cuenta en Twitter es @Valeria_Cortés_M. Y ella escribió: camaradas del mundo, estamos en el hospital Al-Wafa en Gaza, Israel nos está bombardeando directamente, las paredes se caen, difundan. A través de otra cuenta, @Manu_Abu_Carlos, alguien que también pertenece a la asociación Unadadicum, varios estaban expresando, diciendo que bueno, acaban de alcanzar el hospital con 4 obuses de tanque, movilizados por favor. Por cierto, este señor, entiendo, es español. Nos han alcanzado varias veces, han cortado la luz, solamente puedo conectarme desde el teléfono. Como les decía, afortunadamente conocimos otro tuit de la camarada Valeria, ella nos hace saber que se encuentra a salvo a pesar de este cruento ataque. Fíjense lo que escribió hace pocos minutos, síganla en Twitter, @ValeriaCortésM, escribió: noche durísima en Gaza, hospital Al-Wafa ha sido bombardeado con pacientes y nosotros adentro. Las digamos, implicaciones que esto desde el punto de vista internacional puede tener, que una ciudadana venezolana esté recibiendo los bombardeos, aun cuando ha sido públicamente informado, hay un escudo internacional allí, aún así Israel ha bombardeado. Los invito a que observen esta imagen que es bastante lamentable. Bueno, el momento de una de las evacuaciones que se tuvo que realizar a ciegas, porque lamentablemente no se pudo obtener información de otra cosa, es decir, cortaron la luz tras los bombardeos. ¿Cómo podemos observar esta situación, Susana? Y un poco también para ya ir finalizando la entrevista, las actividades que estás haciendo con tu fundación. Sí, yo creo que, insistimos, esto es un luto y esto es un atentado, esto demuestra el desprecio por la humanidad y por la vida que significa el sionismo. Debemos condenar el sionismo, debemos conocer qué es el sionismo, esa encantadora y muy sofisticada que nos la vendieron, que se vendió como el movimiento de liberación del pueblo judío, pero que no terminó siendo un movimiento colonial. Hoy siglo XXI, estamos bajo un anacronismo de querer, y es un colonialismo, insistimos, que busca el exterminio mismo del pueblo palestino. Ahora, Erika, por favor, nosotros en la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino, Canaán, llevamos ya 7 años en un proyecto de gestión humanitaria que se llama Misión Diáspora Palestina, que consiste en que cada palestino de la diáspora debe asumir responsabilidad a través del aporte económico de $200 a cada niño y niña de Palestina, huérfanos, en precarias condiciones. ¿Por qué, Erika? Y seré rápido. Israel ha tomado todos los territorios de Palestina, pero nosotros lo que queremos, hemos hecho, el palestino sabiamente se ha reproducido, y la lucha hoy es demográfica. Y entonces, quienes se quieran comunicar contigo para obtener información sobre la fundación, ¿cómo puede hacerlo? Pueden escribirnos a la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino, que está en Google, la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino, Canaán. Pero también quisiera dirigirme al vicepresidente Jorge Arriaza para que solventamos este problema que tenemos ante Cadivi, que realmente tenemos 7 años luchando por este proyecto, porque somos la diáspora, somos ese pulmón que está afuera y que tenemos que responder, que tenemos que actuar. Y aquí en Venezuela realmente es un escenario de vanguardia único, noble, sabio y honesto, y de valor único realmente. Pero entonces este proyecto no ha podido ver la luz, y quisiéramos hablar con el propio Alejandro Fleming, o el presidente Maduro conoce este proyecto y está trancado todo. Bueno, entonces esperamos seguramente que luego de este programa se comuniquen contigo, Asociación de Socorro al pueblo palestino, Canaán. Bueno, gracias, Susana, se ha vencido el tiempo, nos tenemos que hablar de otros temas. Gracias. Pero nosotros hacemos un corte aquí en la mesa informativa y al regreso vamos a estar hablando sobre la cumbre de los BRICS, desde el punto de vista económico, qué aportes va a traer todos estos anuncios que se han realizado. Lo veremos aquí con José Gregorio Piña al regreso.
Seguimos con más de Mesa Informativa, 6:50 de la tarde. Ya está aquí José Gregorio Piña, economista, pero también analista de temas, en este caso internacionales. Van Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica reunidos nada más y nada menos que con nuestra América. 12 países de la UNASUR se consiguieron el día de ayer. Hoy se consiguieron con el cuarteto de la CELAC, imprescindible también incluir a los países del norte de América y también de el Caribe. ¿Cómo ve desde el punto de vista político, primero, geopolítico, la integración de estos importantes bloques mundiales? Sí, efectivamente. Casi siempre se está enfatizando en el lado económico que tienen estos bloques, que evidentemente existe, pero por encima de ello, como tú dices, hay un enfoque geopolítico de mayor alcance, porque a mi parecer el BRICS, que inicialmente fueron estas 4 primeras economías, después hemos visto que se sumó Sudáfrica, ya se habla de Argentina y vendrán más. Y a la larga va a suceder un poco con lo que sucedió el grupo de los 77, que sigue llamándose así nominalmente, pero ya son, como sabemos, 134 países y contando. Entonces, este es un punto de engranaje que pasa por lo político y no necesariamente en la ideología política, sino en el enfoque de defensa de estos países contra los bloques hegemónicos. En este caso vale decir el de los Estados Unidos de América, Canadá, que es uno solo, y el de la Unión Europea. Entonces, desde esa posición política de defensa de esos intereses, entonces se va articulando, entre otras cosas, lo económico, lo comercial, lo cultural, el apoyo mutuo, como en este momento se le está ofreciendo a la Argentina en este momento de, vamos a decir, de necesidad de ese país, de que haya un aporte más allá de lo retórico, sino inclusive, como se ha ofrecido en casos de extrema necesidad, hasta de auxilio monetario en lo inmediato. Pero a largo plazo este es un desarrollo que llegará inclusive en la previsión a que tengan su propia moneda, que será y ellos se están preparando para al desplazamiento eso. Del dólar. Y también hemos Sí. visto que se están preparando como para crear un sistema financiero distinto, un nuevo orden mundial, para no hablarlo como, digamos, lo conocen los conspiranoicos incluso, sino me refiero a una nueva estructura paralela al Fondo Monetario Internacional y las del Bretton Woods. Sí, y que no vamos a decir que es contrario desde el punto de vista estrictamente del enfoque económico. Algunos he leído que todos están descubriendo el agua tibia, que dicen no, que los BRICS, ellos buscan los intereses de esos países, obvio, todo, y los mandatarios de respectivos países, dentro de lo legítimo y legal, que algunos entonces van a lo ilegal, no vamos a hablar de quiénes son, pero dentro de lo legítimo y legal, cada mandatario en primer lugar busca los intereses de su país, pero en esa confluencia sí hay una necesidad de que todos estos países articulen, como tú llamaste, un orden financiero que, repito, tiene que llegar necesariamente a una propia moneda, que cuando eso suceda ya está previsto que otros países como Indonesia, Malasia, Irán, que gravitan en la misma órbita de Rusia y China, que son India, todos esos bloques se integren a esa moneda, y nosotros, Venezuela, necesariamente por nuestra vinculación cada vez mayor con Brasil y Argentina, también iremos integrados a esto, porque se trata de contraponer, porque ahorita el poder hegemónico declinante, que son los Estados Unidos de América, basan su poderío en la fuerza militar. Y ellos están buscando necesariamente cortar la disponibilidad de energía y de productos de materia prima que requieren estos países de la economía emergente, nucleadas alrededor de lo que hoy estamos llamando el BRICS. Bueno, pero a su vez los Estados Unidos de América tienen una debilidad fundamental, que es la parte financiera. De que China es incluso su principal acreedor. Exacto, entonces lo que se está preparando estos países es para hacer un orden que cuando ellos tengan suficiente fuerza van a darle la patada a la mesa, como se dice, y van a desmontar el orden financiero internacional. Va a afectar a todo el mundo, pero ellos van a estar en mejor posición
que los Estados Unidos para sobreponerse a ese embate. Bueno, fíjense que en una entrevista con la agencia rusa ITAR-TASS, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió al sistema financiero actual, llamando a participar más activamente en las decisiones del FMI y el Banco Mundial. Vamos a citarlo textualmente. Él dijo: el sistema monetario internacional en sí depende demasiado del dólar, más concretamente de la política financiera y monetaria del gobierno de los Estados Unidos, y los países del BRICS queremos cambiar esta situación. Eso lo dijo ese señor que está allí, Vladimir Putin, con su cara muy circunspecta como siempre. Así es, y de hecho cuando lo acusaron de estar en contra entonces de esto, ellos, todos los del BRICS, los mandatarios acá en Fortaleza, dijeron que no es que estén en contra, es que están defendiéndose ellos. Y como decía, de momento es igual que los que hablan de la recomposición del Consejo de Seguridad de la ONU, todo, o los que todavía plantean mejoras, reformas en la OEA. Eso es un mientras tanto. Pero estas nuevas bloques, estos nuevos acuerdos, estos nuevos organismos multilaterales emergentes, a la larga van a sustituir a los otros, no porque estén en contra, sino porque al final, cuando la mayoría está en este lado, los otros van a ser innecesarios. Entonces llegará el momento que el Fondo Monetario será innecesario, porque estos tendrán su propio orden y con su propia moneda. Como lo será inevitablemente la OEA, profesor, pero no todos estos países que están dentro de este mecanismo de integración tienen fronteras comunes. Me refiero a que están bastante distantes, por lo menos Brasil está incluso en otro continente. ¿Cómo un mecanismo de integración tan, desde el punto de vista geográfico, tan distinto, tan alejados unos de otros, puede permanecer en el tiempo, digamos la permanencia a futuro? Claro, en los casos, es verdad, Brasil y posiblemente, como dijimos, Argentina, y en el mediano plazo Venezuela misma, ¿cómo se integran? Por las vías marítimas. No es casualidad que año tras año los transportadores, los grandes buques son cada vez más grandes. Ya estamos hablando de buques que ya están alcanzando la clase post-Panamá 4, los 390 metros de eslora, es decir, de longitud, y capacidades de carga de 400.000 y más toneladas. Por algo ya, una vez más, China con Nicaragua y ahí capital ruso también están ya comenzando las obras para un nuevo canal en Nicaragua, mucho más grande que el de Panamá, que a su vez lo están ampliando. ¿Por qué? Porque los barcos son más grandes. Algunos dicen, no, que si la distancia y los fletes, pero eso es la primera vez, después que tú tienes la cadena de buques que están circulando permanentemente, va llegando, si quieres cada semana o cada día uno distinto, uno tras otro, cada uno puede tardar una determinada cantidad de días, pero están llegando continuamente, pues se mantiene el flujo. De eso se trata. Entonces, ya la economía es global, no en el sentido que plantean los Estados Unidos, sino es mundial, en el sentido de que todos negocian con todo, y es necesario que así sea. Uno podría ver en el futuro, tal vez no muy lejano o muy lejano, la participación de Venezuela en un organismo multilateral como este. Toda vez que además dijo Vladimir Putin, por ahora no hay gente nueva prevista que ingrese, al menos no como miembro activo. Claro, en su momento, porque ellos están pensando converger más entre estos, que ya de por sí Sudáfrica, sí, porque ya de por sí Sudáfrica, comparado en tamaño y en su magnitud monetaria, es de menor nivel que los otros 4 iniciales. Pero eso necesitan converger, como dije, como un paso previo para la moneda común. Pero después que esté esa moneda común, entonces los otros que están a la espera de que eso se dé, entonces probablemente se les facilitará más entrar dentro de esa conexión. Entonces sí, será un mediano plazo, no vamos a decir que va a ser el año que viene, dentro de 2 años, pero es la previsión que entonces lo que los Estados Unidos están tratando de que eso no se dé, porque sería entonces no la desaparición, la destrucción de los Estados Unidos de América, pero sería la declinación final de ellos como potencia hegemónica. Fíjese que casualmente o causalmente, dirían los conspiranoicos, repito, hay unas actividades que se han venido realizando hasta de terrorismo ya en contra de Rusia, y también anuncios de algunas medidas que se van a tomar unilateralmente contra Rusia por parte de Estados Unidos, como si están en esa posición. ¿Cree usted que eso es viable? Me refiero a las medidas y sanciones supuestas de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia.
Claro, no, y no solo, y los disturbios internos, ¿por qué antes inclusive que en Venezuela se estuvieron dando en Brasil? Recordemos que hubo el mismo tema, lo que acá llamamos guarima, los disturbios inducidos por pequeños grupos directamente delincuenciales, destruyendo y cerrando el tráfico y quemando instalaciones, todo lo mismo que vimos en Venezuela. Eso no es casual y lo vemos en otros países. En China no pueden porque es otro tipo de sistema, pero en todo caso hay todas esas presiones, pero que en el caso de las sanciones anunciadas a Rusia son más que todo simbólicas, lo ha dicho el mismo Vladimir Putin, en el sentido de que no le hacen mella. ¿Y por qué no le hacen mella? Porque cada vez más, y es lo que buscan ellos, es comerciar entre sí. Inclusive llegado el caso último, que es lo que persigue este bloque, lo que se llama las potencias terrestres, Rusia, China y la India, e Irán, que próximamente sí, seguro que se va a unir a ellos, y todo, inclusive Kazajstán ya se está volviendo en una comunidad económica con Rusia, y la parte de Ucrania, quieran o no, va a gravitar de nuevo hacia Rusia, Bielorrusia. Entonces se está recomponiendo. Todos ellos pueden inclusive cerrar su frontera y tener una vida económica interna, prescindiendo inclusive del resto de los países. Ahorita China ha disminuido sus exportaciones hacia la Unión Europea y hacia los Estados Unidos, más que todo por el problema de recesión económica que hay en esas dos zonas. Sin embargo, ha seguido creciendo. ¿Por qué? Porque ha apostado por la demanda interna. ¿Por qué? Porque cada vez más hay un desarrollo, un poder adquisitivo interno que a ellos se les potencia por su gran tamaño de población. Sin embargo, acá en Venezuela, en hasta modestas circunstancias, algunos que critican el tema de las importaciones y todo, pero es porque hay mayor demanda interna. Entonces, mutatis mutandis, nuestra escala también en el fondo es positivo porque se está fortaleciendo la economía sin necesidad de depender hacia afuera, sin quitarle que necesariamente tenemos entonces que entrar con mayor fuerza en el Mercosur como una manera de integración con estos bloques internacionales. Bueno, profesor, en 7 minutos creo logramos establecer una conversación bastante fluida sobre este tema que es tan importante para Venezuela, para toda nuestra región y para también lograr el equilibrio del cual hablaba el comandante Hugo Chávez, de un mundo pluripolar. Nosotros con esto vamos a despedir esta entrevista. Gracias por haber estado aquí, profesor. Nosotros nos vamos hasta mañana. ¿Mañana es qué día? Mañana es viernes. Mañana es viernes, mañana nos vemos. No, mañana nos vemos a las 6 de la tarde, como siempre, por el mejor canal de Venezuela, por Venezolana de Televisión. Chávez es un gran colectivo.